Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. La coalición de Merz se tambalea mientras Alemania afronta múltiples crisis. Alemania vive un momento político crítico con problemas que van desde el servicio militar obligatorio y las pensiones hasta las crisis de industrias automovilística y un crecimiento económico estancado. La búsqueda de soluciones políticamente viables está fracturando la coalición del canciller Friedrich Merz. Ha habido demasiadas discusiones públicas que se han interpretado como disputas, admitió Merz la semana pasada, en un intento de calmar las tensiones entre los democristianos y los sociodemócratas del SPD. Las diferencias entre ambos socios de gobierno debilitan la posición de Alemania en la Unión Europea, donde crece la confusión sobre la postura de Berlín en temas clave. Según una encuesta del Instituto INSA para Bild, menos de un tercio de los alemanes cree que la coalición resistirá hasta 2029, mientras el apoyo al gobierno cae el 25%. Su mínimo histórico. El paralelo, Alternativa para Alemania, ha superado por primera vez a los conservadores de Merz como partido más popular, según Político, lo que agrava las tensiones internas y pone en duda la estabilidad del Ejecutivo. Bueno, pues ya lo ven, el gobierno en Alemania parece que se tambalea y vamos a marcar las diferencias con nuestro país. Para empezar, allí hay una coalición, nosotros lo que tenemos en nuestro país es un gobierno Frankenstein, como saben, dirigido por Pedro Sánchez con una serie de grupúsculos que lo que hacen es chantajear directamente a España, al Estado español y lógicamente a todos los españoles. Y lo que hace Pedro Sánchez es querer permanecer en el poder, seguir anclado en Moncloa porque le asedian pues muchas causas judiciales, no a él directamente, pero sí que a su entorno. Y lo que tenemos en Alemania es un gobierno alemán de coalición entre democristianos y socialistas, que al final lo que tiene es una serie de conflictos internos y vergüenzas públicas, por decirlo de alguna manera, porque lo que le ha pasado al canciller alemán Friedrich Merz es que al final se impuso a sí mismo una decisión natural, que era la de pactar, aliarse con la derecha de Alternativa por Alemania, la AfD, y los democristianos pues al final decidieron irse con su peor enemigo, o el que supuestamente dicen que es su peor enemigo, que son los socialistas, pero ya saben que en toda Europa existe un pacto entre los populares, que podrían ser, por así decirlo, la CDU, y el PSD, que son los socialistas. Esto lo vemos en Bruselas y lo vemos, por ejemplo, en Alemania. Y lo vemos también en España, que en el Congreso se gritan a cara de perro. Van a una comisión como por ejemplo la de Pedro Sánchez en el Senado, en la que se le investiga directamente por su cercanía con los casos de corrupción del PSOE, y sin embargo ya ven que en otra serie de ámbitos lo que hacen es pactar directamente y sin ningún tipo de vergüenzas, como por ejemplo pasa con el reparto de la justicia. Se la repartieron directamente el Partido Popular y el Partido Socialista, y sin embargo dijeron que íbamos a tener una maravillosa reforma para que al final los jueces eligieran a los jueces, y todavía estamos esperando. Pero volviendo al caso de Alemania, el canciller Merz, ya saben que de un tiempo a esta parte está perdiendo reputación a pasos agigantados. Tuvo un conflicto, por así decirlo, un colapso de su popularidad el día después de las elecciones, sobre todo cuando dijo que no iba a cumplir ninguna de las cosas que dijo en campaña. Y esto realmente es una tónica de las promesas electorales que afectan a todos los países en Europa, pero más directamente a en este caso, cuando reconoció que dijo que lo que había dicho en materia de seguridad, de control de fronteras, de inmigración, de fiscalidad, de gasto, pues que finalmente no se podía llevar a cabo por ese pacto directo con los socialistas. Así que toda la ilusión que habían depositado los votantes de la CDU en este candidato, en Merz, pues al final terminaron en agua de borrajas. Porque donde dije digo y donde digo Diego. Y lo que está haciendo es también sentirse chantajeado por esos socios de la SPD, que además no son honestos, en el sentido de que han salido directamente a la calle junto con comunistas y con los verdes, hablando de las críticas que se hace directamente a las iniciativas de Merz en materia de inmigración. Se le ha tildado de racista directamente al canciller alemán por decir lo que había prometido en campaña electoral, y es que este es uno de los grandes problemas de Alemania, que Alemania ahora mismo ya no es la potencia económica que conocimos antaño, sino que por esas políticas buenistas de apertura de fronteras, lo que conocemos ahora es pues un país en el que se ha perdido
ese liderazgo, esa competitividad a nivel industrial y económico. Y en buena medida es por la apertura de fronteras que llevó a cabo Angela Merkel y la llegada masiva de inmigrantes que sufrió Alemania, hasta el punto de que han cambiado prácticamente la realidad de diferentes ciudades, de diferentes pueblos y, como les digo, de diferentes ciudadanos, ¿no? Realmente la población en Alemania ya no es tal. Y los analistas coinciden en que es la AfD, la auténtica derecha, la que se está beneficiando de este dilema que tiene Friedrich Merz encima de la mesa, el tema de la inmigración, que es una preocupación legítima de todos los alemanes. Y en un momento determinado lo que tiene que hacer Merz es decidir si se expone, por así decirlo, a este estigma que le quiere colocar la izquierda cuando habla de pues el racismo a la hora de frenar la inmigración ilegal tan radical que está viviendo Alemania, o si realmente pues lo que debe hacer es continuar con estas políticas buenistas. Yo creo que el electorado lo tiene muy claro. Ahora bien, ponemos encima de la mesa otra de las preguntas que aquí nos hacemos muchas veces. ¿Para quién trabajan los políticos? ¿Para su propio interés o para el interés de los ciudadanos que le han votado? ¿Para el interés de su electorado? Pues señores, este dilema es el que tiene que resolver Friedrich Merz, mientras la AfD, al igual que pasa en España, sigue capitalizando el descontento de todos los ciudadanos, en este caso los alemanes. La periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la Dana, se recupera en su casa tras sufrir un cuadro de ansiedad por el que este sábado fue trasladada a un hospital. La periodista está citada en los juzgados de Catarroja para declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la Dana. Según ha dictaminado la audiencia de Valencia, Vilaplana puede ofrecer detalles que pueden resultar de interés para la investigación. Su comparecencia se considera clave para las acusaciones para averiguar qué hizo y dónde estuvo Mazón entre las 3 y las 7 menos cuarto del día de la catástrofe, y también será decisiva para comprobar si la versión dada por el presidente se ajusta a la realidad. Bueno, pues estamos muy pendientes de esa declaración que, según dicen el entorno más cercano a Génova 13, al Partido Popular, se podría producir esta misma mañana, antes del mediodía, y sería la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, de la Generalidad Valenciana, y sobre todo lo que está por ver es esa sucesión, si es esa línea continuista que les estábamos contando, o si realmente va a ser algo rupturista, algo colocado directamente desde Génova, y si por tanto se va a ir a elecciones o no. Para el Partido Popular, como saben, lo más beneficioso sería que no hubiera elecciones, puesto que la situación está bastante caldeada en Valencia como para perder muchos de los votantes que generalmente se declaraban del Partido Popular. Ya saben ustedes que es el caladero de votos de la derecha tradicional, pero es que el Partido Popular cada vez es menos derecha. Y el esperpento final de todo lo que estamos viendo con esta dimisión de Mazón, aparte del presunto enrocamiento del presidente de la Generalidad, la indecisión de Alberto Núñez Feijóo a coger las riendas del PP valenciano, la gota que colma el vaso de ese esperpento es la declaración de Maribel Vilaplana, que es la periodista que estaba en la comida del Ventorro el día de la Dana y que deberá testificar con la obligación de decir la verdad en el juicio, que nos cuente pues exactamente cuánto tiempo duró la comida con Carlos Mazón y hasta qué punto eso pudo influir en la gestión en el CECOPI o en su despacho, el de la Generalidad Valenciana. Yo sinceramente a mí me parece que esto es una nota más de cotilleo que otra cosa, y que el problema real de la catástrofe es que falló el sistema y fallaron los protocolos a la hora de gestionarlo, y fallaron los protocolos a veces con intereses políticos. Lo decíamos al principio de este programa, en el arranque de las noticias. Recordemos que estuvo afectada Valencia y se ha centrado el foco ahí, pero también hubo muertos en Albacete, que no se nos pueden olvidar. Y al ser una catástrofe que afectaba a dos comunidades, a dos provincias distintas en dos comunidades, tenía que haber sido mucho más eficaz la ayuda del gobierno central. ¿Deberían haberlo coordinado o no?
Pues señores, por desgracia de todo se aprende, pero lo que vimos allí es una auténtica vergüenza en la que a día de hoy, hablando de dimisiones políticas, se siguen echando los muertos los unos a los otros. Y hay que criticar ya no solo cómo ha gestionado Carlos Mazón la catástrofe de la Dana, sino cómo ha gestionado el Partido Popular esta crisis política, que llevan 12 meses dando bandazos, diciendo al principio que prietas las filas con Carlos Mazón, y eso lo dijo Alberto Núñez Feijóo directamente desde Génova, para luego, presuntamente, dejarle caer. ¿Era interés de Carlos Mazón seguir en el puesto? Pues yo sinceramente no lo tengo muy claro. Lo que sí está claro es que ha sido utilizado como pelele para que todo el mundo criticara a Carlos Mazón y no se pusiera el foco en otras cuestiones. Yo critico duramente al Partido Popular, que no ha sabido señalar adecuadamente, en mi opinión, al gobierno de Pedro Sánchez por esa malísima gestión de la crisis, y al Ministerio de Transición Ecológica y su responsabilidad en las infraestructuras hidráulicas, por ejemplo. Y pasado un año, que se cumplió la semana pasada ese aniversario, nos seguimos preguntando qué pasa con esas infraestructuras hidráulicas y si se han hecho cambios para que no se vuelva a producir una catástrofe como la Dana. Una serie de preguntas que podemos poner encima de la mesa para que ustedes quizás nos ayuden a responderlas, y cuando menos que se las planteen cuando le cuenten esta serie de noticias. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta un juicio histórico ante el Tribunal Supremo, acusado de un posible delito de revelación de secretos. Por primera vez en la historia de la institución, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. Se le atribuye haber filtrado el 13 de marzo de 2024 un correo electrónico confidencial en el que confesaba el fraude tributario por el que estaba siendo investigado para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. El jefe de la Fiscalía afronta el juicio después de haber superado varias peticiones de dimisión por estar imputado, procesado y por la reciente decisión del magistrado Ángel Hurtado de abrir el juicio en su contra. La acusación pide para García Ortiz entre 4 y 6 años de prisión, y es que a pesar del proceso judicial, el Gobierno ha decidido mantenerlo en el cargo y el Supremo no ha ordenado su suspensión cautelar. Fuentes de la Fiscalía aseguran que García Ortiz tiene previsto asistir a todas las sesiones de la vista oral y que no parece dispuesto a negarse a que se emita el juicio en directo. Bueno, pues hoy empieza el juicio de Álvaro García Ortiz, en este culebrón que llevamos más de un año informándoles pues de cómo en un momento determinado el fiscal general del Estado parece que utilizó su puesto para filtrar una serie de datos privados de un ciudadano particular y anónimo con fines políticos, para directamente señalar a una oponente de otro partido político. Y ustedes dirán, pero si es juez, pero si no pertenece a ningún partido político. ¿Pero qué les diría Pedro Sánchez a esta aseveración? ¿Qué les diría? Pues diría, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Y esto se lo dijo a Íñigo Alfonso en una entrevista en Radio Nacional de España. Pues sí, señores, la Fiscalía directamente depende de Pedro Sánchez, y así lo dijo el presidente del Gobierno. A este hombre, pues a Álvaro García Ortiz, llevamos más de un año preguntándonos por cómo se ha gestionado este asunto, y lo sorprendente es el daño que está haciendo a las instituciones de nuestro país, el daño que está haciendo a la reputación de la Fiscalía, porque es un hecho histórico que el fiscal general del Estado tenga que sentarse en el banquillo, en el Tribunal Supremo. Y no solo eso, sino que arrastre con él a 2 testigos, y es que 2 fiscales también van a acudir hoy, lógicamente, a este juicio. Y esto es algo realmente dramático, porque lo que evidencia es que no hay una independencia judicial en nuestro país, que no hay una verdadera separación de poderes, sino que, como decía Pedro Sánchez, la Fiscalía depende directamente. Ahora es el juez Hurtado al que le toca juzgar a través de ese tribunal con 7 magistrados en el Tribunal Supremo, y veremos un proceso en el que se va a intentar poner luz y taquígrafos sobre pues todas estas cuestiones, ¿no?, que les estamos contando. Pero sobre todo, de fondo, lo que tenemos aquí es esto: cómo se ha utilizado directamente al Poder Judicial como poder político para hacer mella en los oponentes. En el caso de el novio de Isabel Díaz Ayuso, que, recordemos, es un ciudadano anónimo. Es un ciudadano que tenía una serie de problemas, por así decirlo, con la justicia, una serie de cuestiones, y a la que directamente se le ha señalado por ser quien es, el novio de. Y esto no lo podemos permitir en ningún Estado de Derecho, que se abuse del poder, de los cargos
y más aún en el caso del fiscal general del Estado, presuntamente todo esto, por supuesto, porque tendremos que ver cuál es la resolución de este juicio, para hacer uso de los mismos, como les digo, con fines partidistas. El secretario general de la ONU Turismo concluirá su mandato el próximo 31 de diciembre, 7 meses después de las elecciones en las que fue apartado como candidato de su país, Georgia. Sin embargo, en el sector existe un temor creciente a que el líder actual intente retrasar al máximo el traspaso de poderes o trate por todos los medios de boicotear la ratificación de la candidata electa. Tal y como recogen los estatutos del organismo internacional, el periodo de interinidad podría alargarse siempre y cuando una tercera parte de los países miembros decidan paralizar la ratificación de la candidata electa. Y es que el secretario general de la ONU Turismo ya ha cumplido 2 mandatos, el máximo que permiten en su normativa interna todas las agencias de la ONU. Bueno, lo que pasa en la ONU ya no solamente afecta a la entidad Naciones Unidas como tal, sino a todas esas agencias. Estamos hablando en este caso de ONU Turismo, pero podríamos hablar también pues de otras muchas, como puede ser ACNUR, la agencia, por así decirlo, para los refugiados, o podríamos hablar de, no sé, hay tantas y tantas que al final pues uno pierde la cuenta. Pero lo que vemos aquí es el enrocamiento en el poder de una serie de políticos, porque son políticos, lo hacen con fines buenistas, como saben, a través de Naciones Unidas, pero es una de las entidades más perniciosas a nivel supranacional. Este tipo de entidades en las que lo que hacen es velar por su propio interés y por colocar a los suyos. Hemos hablado en un montón de ocasiones de cuál era el destino natural de Pedro Sánchez, por ejemplo, y de cómo se intentó posicionar como secretario general de la OTAN en el caso de que hubiera salido del gobierno. Luego pasaron las elecciones del 23 de julio y provocó que no tuviera que colocarse. Pero en el caso del jefe de la ONU Turismo, que está intentando evitar su sustitución, lo hace lógicamente por su propio interés y sobre todo pensando en todos esos temas relacionados con la corrupción que le acechan. Sospechas de fraude, sospechas de corrupción y intereses creados para seguir en el poder, como les estoy contando. Hay que pensar si merece la pena seguir perteneciendo a según qué tipo de entidades, según qué tipo de organismos, según qué tipo de instituciones, porque se ha demostrado que son instituciones fallidas. En el caso de la ONU Turismo, también tuvo una relación muy clara con nuestro país. Hay ciertos tejemanejes sobre según qué adjudicaciones y todo ello con 2 pilares básicos, que es el poder y el dinero. Esos intereses creados también a nivel supranacional para llevárselo crudo, unos pocos, los de siempre. Y de eso precisamente le están acusando al jefe de la ONU Turismo. ¿Cómo es posible que esté trabajando de esta manera para evitar su sustitución? Una manera interesantísima la de colocarse de manera vitalicia, que es algo que buscan muchas veces los políticos. ¿Qué voy a hacer después de salir del poder en mi país? Algo que se podría haber preguntado directamente Pedro Sánchez, ¿no? Pues ya lo ven, buscarse un chiringuito de este tipo, como es el de Naciones Unidas, que lo pagamos todos, señores. Usted también paga Naciones Unidas. ¿Cómo? Pues a través de sus impuestos y de todo el dinero que aportan las naciones a esta organización, a la de la ONU. Esperamos que esto que le ha pasado a Pedro Sánchez también le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero, que también buscó su colocación. Les pasa a muchos, que dicen, hombre, no me voy a quedar de manos vacías, yo que he sido quien soy. En el caso de Zapatero se colocó como, en fin, adalid de la paz y todas estas cuestiones. Pero, no sé, señores, a mí me da la sensación de que no dejan de ser chiringuitos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que su país está preparado para una acción militar contra Nigeria si el gobierno nigeriano no frena lo que él describe como una masacre de cristianos por parte
de grupos islamistas. El noroeste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir del 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la provincia de África Occidental. El presidente nigeriano respondió pocos después a los señalamientos de Trump, negando que la violencia generalizada tenga como objetivo a los cristianos. La caracterización de Nigeria como religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional ni tiene en cuenta los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y creencias para todos los nigerianos, dijo el mandatario nigeriano. Bueno, pues lo hemos contado antes con Verónica Silveri cuando hablábamos directamente de lo que ha dicho Donald Trump sobre intervenir en Nigeria. Cuando hablamos de genocidio, lo hemos dicho muchas veces, hay que hablar del genocidio de los cristianos en África. Nosotros muchas veces hemos puesto el foco en lo que están viviendo por parte de esos grupos islamistas. Boko Haram es uno de ellos, pero no el único. Hay muchas facciones que directamente están arrasando aldeas, matando a los pastores cristianos, pero no solo eso, sino a mujeres, a niños. Ese es el verdadero genocidio en el que nadie pone la vista. Y es interesante que sea Donald Trump el que dice y señala directamente a Boko Haram. Porque si no lo hace Donald Trump, me da la sensación de que la comunidad internacional va a mirar para otro lado. Así como ocurre en muchas ocasiones con conflictos en los que están involucrados directamente mujeres, niños, una serie de cuestiones como la que pasa en Yemen. Allí también hay un genocidio y nadie pone el foco en los hutíes o en los hutíes. Y es que lo verán ustedes escrito de las dos maneras, hutíes o hutíes, en diferentes medios de comunicación. Esto viene a poner, o debería poner colorado a todas aquellas personas que hablan directamente del conflicto de Palestina como el único genocidio posible en nuestro mundo, en nuestro planeta. ¿Por qué nadie habla de los cristianos que siguen muriendo asesinados a manos del islamismo radical? Un islamismo radical que, como ven, está de momento localizado en África, en Nigeria en particular, y en Yemen cuando les hablamos de los hutíes y también de esas guerras tribales en las que, por supuesto, los cristianos pasan a un muy segundo plano. Pero no solamente ahí, sino que el islamismo radical también está penetrando poco a poco en nuestra sociedad y pasa en el corazón de Europa. Hace un tiempo les hablamos de una serie de televisión de Netflix que se llama Fauda, en la que habla de cómo el integrismo terrorista, islamista, más radical, está llegando al corazón de nuestro continente, al corazón de Europa. Y sin embargo, pues hay gente que dice que esto no es real. Fíjense ustedes cómo será de real que querían grabar la última temporada de Fauda en Francia y se vieron obligados a trasladarse por las amenazas de esos integristas, terroristas, islamistas que están ya en Europa. A trasladarse, curiosamente, a Hungría, que ya ven que es un país muy criticado por muchos y, sin embargo, que brinda la protección necesaria para todos estos cineastas que querían, pues, simplemente hablar de un problema, que es la penetración del yihadismo en el corazón de Europa. No solamente estamos hablando de África, no solamente estamos hablando de Yemen, sino que directamente estamos hablando de nuestros vecinos, que por así decirlo les puede tocar a ustedes en cualquier momento, y esto es una auténtica tragedia. Pero es así, y hay que decir las cosas como son, con rigor y sin miedo a la verdad, que es lo que hacemos aquí en Radio Libertad. Así que, desde luego, si Donald Trump no ha sido este año Premio Nobel de la Paz, está haciendo grandes progresos, por así decirlo, para conseguirlo, quizás no de facto, pero sí en cuanto a la apreciación a nivel mundial. Porque lo que ha dicho de Nigeria invita a poner el foco, a que todo el mundo ponga la vista en este país africano y que separe la masacre de cristianos sobre la que nadie ponía foco y, sin embargo, ya ven ustedes lo importante que es.